La guitarra se divide en tres partes: el cuerpo, el mástil y el cabezal. El cuerpo. También se le llama caja de resonancia. En inglés se le llama body. Generalmente está hecho de madera. Sobre esta pieza están montados el mástil, el puente, la roseta y el golpeador. Su función es amplificar el débil sonido que producen las cuerdas. El puente. En inglés se le llama bridge. Está hecho de madera. Sujeta los pivotes y la selleta. Su función es transportar las vibraciones de las cuerdas a la caja de resonancia para que sean amplificadas. Selleta. En algunos lugares le llaman silleta y en otros hueso. En inglés se le llama saddle. Algunas están hechas de plástico y otras de hueso. Mantiene la distancia entre las cuerdas. Eleva las cuerdas para mantenerlas a una distancia adecuada y que no golpeen al diapasón ni los trastes. Pivotes. También se les nombra pasadores o alfileres. En inglés se les llama bridge pins. Están hechos de plástico, metal o hueso. Su función es sujetar uno de los extremos de las cuerdas. Los pivotes se anclan del puente. Algunas guitarras no utilizan pivotes y se amarran las cuerdas directamente al puente. Golpeador. En inglés se le llama pickguard. Está hecho de plástico. Su función es proteger la guitarra de rasgaduras de la púa o las uñas de la mano. También tiene un uso decorativo. Roseta. También se le conoce como rosetón. En inglés se le llama roseta. Está hecha de madera. Su utilidad solo es decorar la guitarra. Boca. También se le llama orificio de sonido. Su nombre en inglés es sound hole. Realza el sonido de las bajas frecuencias cuando el aire vibra en el interior de la caja y cerca de la boca. Seguro para talí. También se le conoce como botón para talí. En inglés se le llama strap lock. Está hecho de metal. Su función es sujetar el talí cuando se quiere tocar la guitarra de pie. Mástil. También se le llama cuello, brazo o mango. En inglés se dice neck. Está hecho de madera. Sobre esta pieza están montados el diapasón y la cejilla. Sujetamos con nuestra mano esta pieza para poder digitar con los dedos las notas en el diapasón. Diapasón. En inglés se conoce como fretboard. Está hecho de madera. Junto con los trastes y las marcas guía forman una sola pieza. El diapasón cubre la parte superior del mástil. Al presionar una cuerda en alguno de los espacios y pulsar una cuerda se producirá una nota musical. Trastes. En inglés se les llama frets. Están hechos de metal, níquel, cobre, zinc, acero. La cantidad de trastes varía entre 19 y 24. Van incrustados a lo largo del diapasón. Cada traste tiene una distancia específica. Para numerarlos, se inicia desde el cabezal. 1, 2, 3, etc. La cejilla se cuenta como el número 0. Cada traste ayudará junto con la cuerda a producir una nota musical. Marcas guía. En inglés se les llama position markers o inlays. Están hechas de nácar, abulón, plástico, etc. Van incrustadas en el diapasón en los espacios 3, 5, 7, 9, 12, 15, 17, 19, 21 y 24. Generalmente son puntos, pero pueden ser otras figuras como aves, cruces, números, estrellas y demás. Son útiles para poder ubicar en el diapasón donde vamos a digitar. Las cuerdas: mi, si, sol, re, la, mi. En inglés se les llama strings. Hay cuerdas de nylon, de acero y de níquel. Las cuerdas producen las notas musicales. Para identificarlas se inicia contando de la más delgada a la más gruesa. Cejilla. También se le conoce como cejuela.
En inglés se le llama nut. Puede estar hecha de plástico, metal o hueso. Su función es la misma que la selleta, mantener una distancia entre las cuerdas y una distancia con respecto al diapasón para que no lo golpee. Cabezal. También se le conoce como pala, clavijero o paleta. En inglés se le llama headstock. Está hecho de madera. Está unido al mástil. En esta pieza van ensambladas las clavijas y su función es mantenerlas fijas. Clavijas. En inglés se les llama tuning pegs, tuners, machine heads. Están hechos de plástico o de metal. El número de clavijas es igual al número de cuerdas. Cada clavija sujeta una cuerda del otro extremo. Se atan al cabrestante. Al girar a la izquierda, tensará la cuerda, subirá de tono. Al girar a la derecha se destensará la cuerda, bajará de tono. Por tanto, las clavijas nos permiten afinar las cuerdas.